Bueno, ya sabemos cuál es la teoría que hay detrás del concepto de función inversa o recíproca de una función dada. Pero ¿cómo podemos hallar la función inversa de una función dada? Bueno, pues mira, la técnica consiste en llegar a despejar la x donde normalmente despejamos la y. Es decir, supongamos que nuestra función es f de x igual a x partido por x más 3. Esto es una función hiperbólica, ¿verdad? Bueno, pues para poder hallar la función inversa de esta, lo que voy a tener que hacer es, en lugar de despejar la imagen, vamos a despejar la x que pertenece al dominio y lo vamos a hacer en función de la imagen. Para esto, normalmente, lo que se suele hacer es utilizar la notación de la y, porque nos ayuda, es más sencilla, pero vamos, que no hace ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si aquí está despejada la y en función de la x, nosotros lo que vamos a intentar es transformar esta ecuación de tal manera que finalmente nos quede despejada x en función de y. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un poquito de paciencia y un poquito de ojo vamos a poder ir despejándolo. Imaginemos, por ejemplo, que nos queremos pasar este denominador al otro lado multiplicando y así nos quitamos denominadores que son incómodos. Bueno, pues eso sería ya un primer paso. Tendríamos y por x más 3 igual a x. Recordamos, lo que tenemos que perseguir como objetivo es despejar x en función de y, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos desarrollando esto un poquito más. Tenemos y por x, o xy, si lo preferís, más 3y igual a x. Bueno, si nos llevamos las x a un lado y todo lo demás al otro, vamos a poder sacar factor común x, de tal manera que tenemos x por y menos 1 igual a menos 3y. Esto si lo necesitáis hacer pues pasito a paso, ya sabéis. Bueno, ya tenemos sacado el factor común x porque nos conviene para poder llegar a aislar finalmente la x y ahora lo único que nos falta hacer es pasar esto dividiendo. Entonces, x es igual a menos 3y partido de y menos 1. O si lo preferimos escribir de otra manera un poco más elegante, pues lo podríamos hacer como 3y partido de 1 menos y. Pero vamos, es lo mismo, ¿vale? El objetivo ya estaba cumplido aquí, ¿de acuerdo? Y el objetivo era despejar x en función de y. Nos han salido ahora dos y, ¿vale? Fantástico, no pasa nada. No hay ninguna diferencia. La cuestión es que hemos conseguido reducir todas las x que había a una sola x y hemos conseguido despejarla. Ese es el verdadero objetivo. Despejar x en función de y partiendo de la definición de la función dada como y en función de x. Entonces, si ya hemos despejado esto, ¿qué creéis vosotros que va a definir a la función inversa o recíproca? Pues muy sencillo. Daos cuenta de que lo que nosotros tomábamos antes como dominio de definición para la función inversa era la imagen de la función f. Y la función f tenía por imagen la y. Y a lo que llegábamos a través de la función inversa, al aplicársela, era a la x. Repito, daos cuenta que para una función f, al meterle la variable x, nos devuelve esta imagen. A esta imagen le llamamos y si queréis. Entonces, lo que debe hacer la función inversa es introduciéndole la variable y que nos devuelva la x. Esto es lo que hemos conseguido aquí. Aquí nos devuelve la x cuando metemos la y a algo. Y ese algo es lo que nos va a definir la función recíproca. Porque esta función es la que nos va a devolver el valor x. Entonces, la función recíproca, pero referida a una variable genérica x, aquí donde viene la dificultad para comprenderlo, se define como 3x partido de 1 menos x. ¿Y qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido coger esta ecuación a la que le hemos conseguido dar la vuelta, de tal manera que lo que antes era dominio ahora se ha convertido en imagen porque está despejado, y lo que antes era imagen lo hemos conseguido meter como parte del dominio de una ecuación, de una definición. Ahora llega partiendo de esa definición en la que se ha despejado x, a esta definición la redefinimos como la función inversa, pero daos cuenta que cuando definimos una función siempre la referimos a la variable x. Entonces se define en función de x, no de y.
en lugar de poner 3y partido de 1 menos y, pues ponemos 3x partido de 1 menos x. Pero es lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí, que realmente lleva a más confusión, es el hecho de que utilicemos en un principio la variable x para el dominio de una función e y para el dominio de otra, cuando en realidad siempre se utiliza la misma variable para referirnos al dominio, y es x. ¿De acuerdo? Esto nos pasó antes también en la representación gráfica, no sé si os acordaréis, en la que tomábamos un valor de y sobre la abscisa, sobre el eje x, y nos devolvía un valor x sobre la ordenada, o el eje y. Bueno, aquí está pasando lo mismo. Aquí hemos conseguido convertir los valores del dominio en valor de la imagen. Y por tanto, al referirnos a la función inversa, tenemos que referirnos a la misma definición que nos daba de vuelta la variable x que queríamos, pero referida a la variable general que utilizamos normalmente para definir funciones. En este caso, la x. ¿Vale?